Muy buenas tardes, yo soy Santiago Ibáñez, estoy acompañado junto a mis compañeras Marta Daniela Caicedo y Alejandra Beltrán, expositores quienes les van a hablar acerca de la problematización de la pobreza, un tema con bastante trascendencia y connotación en nuestra sociedad, ¿verdad? Me gustaría iniciar con la frase o con un pequeño fragmento de Majid Raema en el año 1991, en donde indudablemente él decía, la palabra pobreza es sin duda una palabra clave de nuestros tiempos, muy usada bien y mal por todos. Grandes sumas de dinero se gastan en nombre de los pobres, lo cual resulta, digamos que bajo un punto de vista muy objetivo, una oración bastante verídica, bastante real. Y es que indudablemente la pobreza antes, digamos que la pobreza se le empezó a dar ese concepto de pobreza. Se puede decir que recientemente, porque anteriormente lo que se conoce como pobreza tenía para esa época, para ese entonces, digamos que una connotación o una definición, una conceptualización totalmente diferente. Iniciemos diciendo que es pobreza. Digamos que gran parte de lo que es pobreza se puede decir que es como una privación de agua, de tierra, de recursos, y gran parte ha sido un impulso del capitalismo, ¿verdad? Digamos que de esta pobreza podemos empezar a abarcar o se empiezan a desprender bastantes elementos, bastantes, digamos que pilares fundamentales en donde podríamos encontrar lo que vendría siendo la pobreza global, ¿verdad? ¿Qué es esa pobreza global o a qué nos hace referencia? Y es que claramente, como el nombre lo indica, hace referencia a la pobreza que existe en el mundo de manera general y concentrada. Digamos que esta pobreza fue descubierta medianamente por los años 40 y pues digamos que antes de los años 40, de los 1949, 1940, perdón, como lo decía anteriormente, tenía una connotación o una definición diferente. Y es que la pobreza era considerada para los continentes de Asia, de África y aquí recientemente en Latinoamérica como esa comunidad, esa frugalidad y esa suficiencia que tenían las personas. ¿Qué quería decir eso? ¿O a qué referencia hacía eso? Básicamente a una privación que existía y que tenía una relación directa con la vagancia, con la movilidad, con la independencia, con la frugalidad, promiscuidad, ignorancia, siendo la pobreza un generador de, digamos que de escasez o ser la consecuencia de estos factores innatos que se han tratado a continuación, ¿verdad? Esto ha traído consigo varias cosas y es que cuando se empieza a hablar de pobreza, automáticamente también traemos a colación la administración de la pobreza, en donde esa administración de la pobreza se empieza a relacionar con lo que vendría siendo la salud, la educación, la higiene, la moralidad, el empleo y el ahorro. Entonces nos damos cuenta que básicamente desde hace algún tiempo para atrás se ha considerado la pobreza como una parte, por decirlo así, en términos muy saludables, como la parte fea, como la parte sucia de alguna u otra forma, lo que de alguna forma no es saludable para una sociedad, ¿verdad? Digamos que esto se ha convertido en una problemática, indudablemente, una problemática que empieza a acceder a diferentes formas de pensamiento, ¿verdad? Estas formas de pensamiento empiezan a cuestionarse y empiezan a decir, venga, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos hechos? ¿Para dónde vamos? Entonces se empieza a generar un cuestionamiento. La pobreza trae esa connotación de que empiezan a generar nuevos pensamientos como el significado de la vida, realmente qué es la economía, qué son los derechos de las personas y qué es una correcta administración social. Para los años 1940 empezamos a hablar de pobreza global, como lo decía anteriormente, precisamente porque el Banco Mundial empezó a generar un tipo de definiciones en donde se concluyó que dos terceras partes del mundo eran pobres. Entonces, esas dos terceras partes del mundo generaban un impacto directo con lo que hoy directamente es el mundo, ¿verdad?
Digamos que a nivel general, para empezar a solucionar esas problemáticas, se administró la pobreza, se empezaron a desprender diferentes comprendios en donde se llegó a la conclusión claramente que para poder administrar esa pobreza se tenía que generar de alguna u otra forma un desarrollo. ¿Y cómo consideraban el desarrollo los países del primer mundo? Digamos que lo relacionaban con básicamente con la producción de conocimiento, y esta producción de conocimiento se veía reflejado en la industrialización, accediendo a la ciencia y a la tecnología, en donde se empezaban a mejorar distintos aspectos como el desarrollo agrícola, la industrialización, el comercio, la política monetaria, la política fiscal, los recursos, la tecnología y la población, volviendo esto un elemento, bueno, volviendo esto diferentes elementos de un sistema, entendiéndolo como esa interrelación que existe de forma realizada para cumplir un objeto. Sin duda alguna, la pobreza de alguna u otra forma va a seguir existiendo. No estamos diciendo que es necesaria, pero indudablemente la pobreza siempre va a cumplir de alguna u otra forma un nicho en la sociedad. Tristemente, va a seguir existiendo, que digamos que el capitalismo ha tenido una repercusión, una participación directa con esta, es indudablemente, pero digamos que a grosso modo la problematización de la pobreza es que se sigue hablando de pobreza, se siguen planteando soluciones, pero la pobreza sigue existiendo, ¿verdad? Sin duda alguna, se han tratado, se han implementado diferentes formas, diferentes tipos de pensamiento para poder acceder a una disminución progresiva de esta problemática social, pero a la fecha sigue existiendo. A continuación, voy a dejarlos con mis compañeras para que les ilustren un elemento que les va a interesar. En la problematización de la pobreza, el autor le da un menor valor a que la pobreza es la carencia o la deficiencia de algo. También nos habla de un concepto de dos categorías, que es el, lo necesario y lo accesorio, que son dos variables influyentes también. También plantea que a mediados de los años 40, en un estudio que hizo el Banco Mundial a través de unas estadísticas, determinó que más de la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza. Por ende, llevó a las naciones primermundistas a invertir en aquella problemática, puesto que había adquirido mm, como el significado de problemática social, por ende debían ayudar a intervenirlo y obviamente a plantear una respectiva solución a este problema. Si la pobreza radica en los bajos ingresos de la población, la solución era lógicamente hacer crecer estos ingresos a través del único medio que era considerable, que pues era el crecimiento económico. Entonces, la estrategia del desarrollo económico ya tenía un modelo a seguir, que pues obviamente era el del primer mundo. Además, eh, algunas organizaciones y algunas organizaciones internacionales contribuirían en el proceso del desarrollo, como lo son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, organizaciones de planeación y crédito. Estos cumpliendo un papel axial y en conveniencia en el temprano intervencionismo político norteamericano llevarían dicha tarea. Es posible concluir cómo acabar la pobreza, cómo arraigar la pobreza en un mundo
oportunista, que es como al que más tiene, más da, pero que debe recibir algo a cambio. O sea, no es como ayudar a contribuir de una forma sin sacar beneficio ni provecho a las condiciones, sino que cada vez se quiere sacar como un beneficio a las condiciones. Aumentar los ingresos de una población por medio de, de algún beneficio o algo así, es, eso sí sería una problemática social. Eh, También se puede evidenciar que los cambios en políticas económicas que quieran aumentar los ingresos, pues a manera personal, la gente entre más tiene, más quiere. Entonces, asimismo, como tienen más ingresos, perciben más ingresos, pues asimismo va a gastar e incentivaría el consumo, sí, incentiva el consumo, eh, que pues salva en una gran parte a una economía. Tema que nos estaba explicando mi anterior compañera Daniela respecto a la problematización de la pobreza, pues básicamente lo verdaderamente radica es, bueno, tenemos en Colombia presentamos la pobreza, sí, pero entonces el gobierno asigna recursos, digamos de acuerdo a los presupuestos que realizan anualmente, pero estos recursos no llegan. Ya puede ser por los gobernantes, deciden, digamos, gastar esos recursos en otras cuestiones o en otras estrategias que necesitan desarrollar sin tener en cuenta el verdadero factor que es el capital humano y el desarrollo de los ciudadanos para que vivan cómodamente y tengan un ingreso seguro. Continuando, bueno, en Colombia se presentan unas cifras respecto a la pobreza. Para el 2020, pues aumentó la pobreza en cuanto a este indicador, ya que pues se presentó a nivel mundial la crisis sanitaria o la pandemia de COVID-19 coronavirus, lo cual impidió pues que teníamos que estar en un aislamiento obligatorio, pues donde había la cuarentena, duró 4 meses donde no se podía salir o exclusivamente las personas que tenían su trabajo asegurado podrían salir. Entonces eso que generó un aumento del 26,9 hasta el 38%, pues donde se presentaba este inconveniente que las personas pues en vez de como mejorar, ir en pro de ese desarrollo económico y el crecimiento del país, iba como para atrás, un retroceso, pues lo que indicó para el presidente Iván Duque que tenía que reinventarse y buscar las alternativas para lograr que se disminuyera esta pobreza, lo cual él creó pues el ingreso solidario, en la devolución del IVA. El ingreso solidario básicamente consistía en 160.000 pesos para las personas que verdaderamente necesitaban este dinero, pero podemos ver que esos filtros no se realizaron bien como eran, porque pues hay personas que reciben el ingreso solidario que no lo necesitan, sino realmente las personas que lo necesitan se quedaron sin ese recurso. Adicional, ante la crisis se ve que se aumenta la pobreza extrema desde un 7,4 hasta un 11,13, donde las zonas afectadas como el Chocó, la Amazonía, no sabemos si verdaderamente llegó este ingreso solidario a las personas que realmente lo necesitaban. Adicional, también se creó por parte de los colegios entregar este bono o el mercado, digamos, para cubrir la alimentación de los niños, pero pues habían personas que no le entregaban o no recogían este bono o no recogían este mercado por la simple pereza. Entonces la pobreza también radica un poco en el desarrollo del ser humano, que puede ser que también se queda ahí estancado y le pone como trabas o excusas a el seguir el desarrollo del país. Adicional, también nos dice que los estándares internacionales, teniendo en cuenta la composición de los hogares promedio, supuestamente nos dicen que tenemos de entre un 3,6 personas que conviven en un hogar, y nos dicen nuestras cifras que un ingreso inferior es a 272.000 pesos mensuales. Pero la pregunta radicaría, ¿en qué alcanzaría 272.000 pesos mensuales? O sea, un arriendo no se consigue en menos de 600.000 pesos, la alimentación mucho menos, un mercado usted con 100.000 pesos
le hace falta más de la mitad del mercado, como la fruta, como la parte del aseo, que vemos que en Colombia es muy cara esa parte del aseo, pues porque la mayoría están grabados con el IVA o algunos elementos están exentos. Adicional, también tenemos que tener en cuenta que realmente en Colombia un hogar es de un núcleo bastante amplio, pueden ser más de 5 personas o 6 personas, y es complicado que una sola persona se gane un salario mínimo. Tengamos en cuenta que el salario mínimo para el 2020 está en 877.803 pesos, y su adicional el auxilio de transporte está en 102.853 pesos, donde lograría 980.000 pesos. Hagamos así nomás la simple cuenta, digamos que en la quincena solo se ganaran 400.000 pesos y tuvieran que pagar 600 de arriendo. No alcanzan a cubrir el total del arriendo. Entonces faltaría el mercado, los gastos, digamos, por servicios públicos, y tienen que, digamos, necesitar, digamos, prestación de salud. Entonces todos estos temas radican que en Colombia como que no se ve ese progreso o esa distribución de ingresos, y es muy complicado lograr ese acuerdo, digamos, para un aumento de salario justo, un trabajo decente, y como lo decía, como nos plantea el objetivo de desarrollo sostenible, que todo es el número uno, que es, dice, poner fin a la pobreza. Pero pues vemos que ahorita en Colombia está complicada la situación porque se detuvo la economía. Entonces ahí lo que generó fue un aumento de este indicador de pobreza adicional, trayendo como efecto que nos dice que el 42,7 se elevará la pobreza en Colombia en cuanto a la población 2020. Y adicional, pues el gobierno le tocó hacer ayudas sociales, ahí sí cumplir con estas ayudas sociales en cuanto, digamos, a familias en acción. Se está brindando como este recurso de que se les paga a los niños su mensualidad normal, y adicional se le está haciendo un pago extraordinario que puede incurrir en 145.000 pesos, pues para que puedan sopesar, digamos, todas estas obligaciones que tiene cada núcleo familiar. Adicional, nos dicen que pues si logran estas ayudas sociales se está reduciendo este indicador a un 38%, pero pues falta ver, digamos, si llegan realmente estos recursos a las personas que lo necesitan o lo cobran, porque también puede hacer que el gobernante o el Estado haga bien su trámite o su desarrollo de estas ayudas sociales y lleguen a las personas, pero también puede ser que las personas no lo cobren o no indaguen si es que ellos son beneficiarios o no. Adicional, también se considera que una persona extrema es aquella que posee ingresos inferiores a 125.000 pesos. Pero a mi punto de vista también, para mí, una persona pobre puede ser la persona que gane menos de un mínimo, de un salario mínimo legal vigente, porque pues vemos que acá es complicado, digamos, conseguir un arriendo en menos de 600.000 pesos, que el salario está en 980.000, incluido el auxilio de transportes, es muy complicado. Adicional, pues tenemos que tener en cuenta que los hogares más que todo se están constituyendo por el padre, la madre y más de 3 hijos. Entonces ahí también es un gasto adicional, porque si tenemos niños menores hay que tener en cuenta que hay que comprar los pañales, la leche, indiferente más gastos que necesite el niño pues, para sobrevivir y llevar su día a día. Adicional, la pobreza también radica en que estamos en un país donde pues como que prima el capitalismo, o los ricos se quieren hacer más ricos y los pobres se tienen que quedar más pobres. Entonces como que no se ve ese desarrollo, nos quedamos en ese subdesarrollo y no se avanza ahí más en pro. Sí, nos presentan un plan de desarrollo donde nos dicen que pues, van a aumentar esta formalización del empleo a través de jóvenes en acción, joven al empleado, que el Estado ahorita exige a todas las organizaciones que los jóvenes deben tener esa oportunidad de ingresar a su primer empleo si no cuentan con experiencias, pues para ayudar, digamos, a todas estas personas que son técnicos, profesionales. Pero verdaderamente, pues la pobreza, debemos tener en cuenta que la pobreza aún no se ha erradicado. Falta mucho para que la pobreza llegue, digamos, como a un indicador estable, o que digamos que todas las personas convivan con ese ingreso decente, digno, suficiente. Es muy complicado, básicamente. Y para concluir, tenemos que, como lo decían nuestros compañeros anteriormente, lo que se basa es en el desarrollo, digamos, como buscar esa manera, digamos, de no quedarnos ahí como estancados, que bueno, hay una problematización de la pobreza, pero pues
todas las personas debemos como poner ese granito de arena y buscar, digamos, el Estado debería buscar más herramientas, digamos, para incentivar que la gente pueda lograr ese trabajo digno, no haya tanta informalidad, sino más formalidad, pueda, digamos, tener una seguridad social, que le garanticen una seguridad social como lo es su salud, su alimentación, su techo, que también recordemos que es algo como un deber, como un derecho que nos plantea la Constitución política. Básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro podcast. Gracias.